Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Bienvenida. Buenos días. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fiscal, ha circulado la versión, incluso apoyada por la madre de la víctima, Adriana Urquiola, de que estaría desaparecido Johnny Bolívar, señalado como el homicida de esta joven quien era intérprete de señas de Venevisión. Sin embargo, la ministra Iris Varela ha asegurado que él está en una celda de máxima seguridad de la comunidad penitenciaria Fénix en el estado Lara. ¿Han fiscales del Ministerio Público constatado que en efecto Johnny Bolívar está en ese lugar? Sí, mira, ciertamente nosotros también pudimos ver a través de las redes sociales que estaba circulando esta información. Por ese motivo, el día viernes 15, un fiscal de derechos fundamentales se trasladó hasta el centro penitenciario Fénix a constatar la estadía de este ciudadano en el mismo. Bueno, tuvimos muchas dificultades para ingresar, pero al fin el fiscal logró entrar y constató que se encontraba detenido, aprehendido, privado de libertad en este centro en Fénix. Pues bien, en el día de ayer volvimos a ir, lamentablemente no dejaron entrar al fiscal para constatar nuevamente si estaba allí. O sea, quisimos hacerlo de manera sorpresiva, porque si estaba el viernes debería también estar el día de ayer, hoy. No pudimos entrar. Yo recuerdo que la Constitución y la ley establecen la obligación que tienen los fiscales del Ministerio Público de constatar tales situaciones en los centros carcelarios, en los centros de detención preventiva y en las cárceles. Es decir, que es una obligación también de los funcionarios custodios de las cárceles, permitirle el acceso a los fiscales del Ministerio Público. Lamentablemente, ayer el fiscal no pudo entrar, aun cuando eso es una obligación constitucional de que se le permite el acceso, porque el fiscal no va por capricho, el fiscal va porque esa es su obligación constitucional y legal. Al menos el día viernes estaba. Ayer no pudimos constatarlo, hoy vamos a hacer nuevamente el intento para verificar si efectivamente se encuentra allí. Ya que tocamos el tema penitenciario, quisiéramos su apreciación sobre esta ley que contó con unanimidad en el Parlamento, esa que prohíbe la utilización de dispositivos móviles de teléfonos celulares dentro de las cárceles en Venezuela. Yo no sé por qué tuvimos que esperar una ley cuando esa decisión pudo haber sido ejecutiva, o sea, con una simple orden, poder colocar en los centros penitenciarios, en todas las cárceles, este dispositivo. Lo que estaba viendo es que lamentablemente en una de las cárceles más que requiere más este sistema, no los van a colocar, como es el caso de la PGB y Tocorón. O sea, debería ser para aquellas cárceles que representan mayor peligrosidad que las que tienen régimen. Entonces, yo lo aplaudo esa decisión, sea a través de la ley o sea ejecutiva, porque muchos de los hechos punibles, tenemos conocimiento que hechos punibles son gestados desde los centros penitenciarios, a través de los teléfonos móviles, extorsiones, secuestros. Entonces, de verdad que es hora de ponerle un coto a esta situación. Yo te aseguro que eso va a impactar en los niveles de delitos. Es bueno tener como una data de cuántos son los delitos que se cometen ahora y con posterioridad a la implementación de estos sistemas. Fiscal, a otro tema, usted se ha mostrado en ocasiones partidaria de resolver los problemas conversando. Usted, sí, como cabeza de institución, ¿qué piensa que hace falta para que ocurra ese diálogo necesario entre gobierno y oposición? Voluntad política, deseo de conversar y sentarse a dialogar, a conversar respetando también el derecho del otro. O sea, es importante y yo creo que el país lo necesita, el diálogo, el entendimiento, el poder compartir y entender los pedimientos del uno y del otro. Y fíjate que si no hay ese entendimiento,
sino que los niveles y los discursos se tornan agresivos, eso permea hacia la sociedad, impacta negativamente y tú ves entonces los niveles de agresividad en todos los ámbitos y en todos los escenarios de la vida nacional. Entonces es importante que la dirigencia política, como son líderes, y bueno, tienen seguidores, los seguidores tienden a copiar las posturas de los líderes. Entonces es necesario el entendimiento, el diálogo. Y yo creo que el país lo reclama, el país lo necesita, el país lo quiere. Y yo estoy seguro que eso sería una manera también de resolver grandes conflictos del país. Habla usted de pedimentos de un lado y de otro. Una de las condiciones que pone la oposición representada en la Mesa de la Unidad para ir al diálogo es celebrar este año un referendo revocatorio, habiendo voces tanto de gobierno como de oposición hablando de fechas. ¿Por qué negar o aceptar la posibilidad de que sea este año cuando existe un árbitro, que es el Consejo Nacional Electoral? Bueno, precisamente es el árbitro quien tiene que indicar cuándo va a ser la fecha y las condiciones que se va a realizar. Yo no me puedo arrogar la vocería del CNE, además de que no manejo los laxos, eso lo maneja el CNE. Yo creo que tiene que ser el vocero oficial, el árbitro, o sea, el Consejo Nacional Electoral, quien tiene que determinar las condiciones, las fechas, si es este año o no es. De verdad que esa respuesta, quien la debe dar, quien la debe explicar al país, es el CNE, no el Ministerio Público ni otros voceros, sino el autorizado por la Constitución. Doctora, ¿qué piensa sobre la intención que tuvo la actual Asamblea Nacional de dejar sin efecto la designación de los magistrados que hizo la anterior Asamblea el año pasado, aunque ya hay una sentencia del TSJ que entendemos fue remitida copia incluso a su despacho porque se podía presumir que había delitos contra poderes públicos? Claro, es un caso muy complejo porque hemos visto decisiones de lado y lado. Yo no he tenido todavía oportunidad de analizar y estudiar la sentencia que ayer pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia relativa a un acto un acto motivado de la Asamblea Nacional y que fue aprobado en plenaria sobre la designación de los magistrados, pero oportunamente, cuando ya tenga analizada la sentencia, podré emitir opinión siempre y cuando no comprometa no voy a decir mi imparcialidad, porque yo eventualmente, como miembro del Consejo Moral Republicano, pudiera en el futuro tener que emitir opinión al respecto. Entonces siempre voy a cuidar esa forma de no estar emitiendo opinión de algo que en el futuro pueda ser sometido a mi consideración. El tema seguridad, que preocupa a todos los venezolanos. El Ministerio Público como rector de investigaciones. ¿Qué balance hace usted sobre las operaciones de seguridad y en específico sobre las llamadas OLP, las operaciones de liberación del pueblo? Bueno, este es un tema que sí tiene mucho que ver con la institución que yo represento, porque en definitiva la inseguridad impacta sobre todo el sistema de justicia penal y el Ministerio Público es el titular de la acción penal, el que ejerce la acción penal, el que dirige la acción penal. Entonces nosotros siempre estamos observando los índices, los aumentos o disminución de los índices de seguridad. Y yo creo que sí, estamos en presencia de una inseguridad que ha venido creciendo. Y eso tiene que ver con los planes que se hayan implementado y el caso de las OLP. Nosotros creemos, y la fiscal general considera, que en la medida que la actuación de los cuerpos de seguridad es violenta, por supuesto propicia también la violencia. Por eso hemos insistido en la necesidad de que los planes de prevención son necesarios para evitar la violencia, porque la violencia, si tú no la contrarrestas, sino que respondes a ella con más violencia, va en crecimiento y se generan muchos delitos. Tú tienes que contener la violencia. Nosotros también nos preocupa las OLP por la cantidad de denuncias que han sido recibidas en el Ministerio Público, sobre todo de violaciones a los derechos humanos. Recientemente vimos en la Asamblea incluso un diputado del oficialismo
entregaba un balance de las OLP. Nosotros también tenemos un balance de las OLP donde este año, déjame buscarlo por aquí, tenemos, oye, no lo traje lamentablemente, un alto índice de funcionarios procesados penalmente por violación a los derechos humanos. Y esto ha impactado negativamente en la colectividad. El caso de la Cota 905, tenemos denuncias de destrucción de vivienda, denuncias de hurto por parte de los funcionarios interventores, y más recientemente en dos que se han realizado, una en el 23 de enero y otra en Ciudad Caribia, tenemos denuncias como que particulares participaron de estas OLP como funcionarios activos, hechos que nosotros estamos investigando. Entonces, el llamado es a que las personas tienen que actuar más bien previniendo el delito, actuando para evitar la incidencia de la violencia, el crecimiento de la violencia, actuar de manera que se lleve a la ciudadanía a vivir en armonía, a vivir en paz, porque en definitiva eso es lo que quieren los ciudadanos. ¿Cómo se ha involucrado el Ministerio Público en otro tema directamente ligado a la seguridad, que sería el desarme de la población civil? Sí, mira, el Ministerio Público venía participando del tema del desarme, porque en el desarme tenemos dos circunstancias que son, por un lado, las armas que se entregan voluntariamente, pero por el otro lado, las armas que son incautadas en la comisión de un delito, que esas son parte del proceso penal. Entonces, las armas incautadas en el proceso penal son evidencias y no pueden ser destruidas o inutilizadas hasta tanto el Ministerio Público no haga la experticia. Y en los últimos tiempos hemos encontrado alguna resistencia también con el tema de la destrucción e inutilización de las armas. El llamado que yo hago es que actuemos coordinadamente para saber cuáles son las armas que tienen que ser destruidas y cuáles son aquellas que deben ser preservadas hasta tanto termine un proceso penal o el Ministerio Público les dé el tratamiento como evidencias. Un caso que llamó bastante la atención en el país, el caso Tumeremo. ¿Hay todavía fiscales del Ministerio Público allá en Bolívar en las investigaciones? Sí, nosotros permanecemos todavía en el estado Bolívar, sobre todo en esa zona de Tumeremo. Y estamos haciendo ciertos arreglos también a la Fiscalía Municipal que tenemos allá, porque queremos ampliar la competencia, porque hay un conjunto de hechos que ocurren en la zona y que es necesario abordarlos como Estado. En el tema de la minería ilegal, la violencia de género, el tema de niños, niñas y adolescentes que deben ser abordados como un problema de Estado, y el Ministerio Público se ha abocado a abordarlos desde Tumeremo. Y otro tema que es el tema ambiental. Entonces yo aprovecho para darte unas cifras, por cierto, que estaba viendo las cifras en materia de violencia de género, que ha aumentado muchísimo. Fíjate que el año pasado nosotros tuvimos 57 femicidios y este año vamos por 75 femicidios. ¿En el país? En el país, no en esta zona, sino en todo el país. Pero es un aumento considerable, porque de 57 en el primer semestre, o sea, en los primeros 6 meses, de 2015 fueron 57, pero este año, en los primeros 6 meses, tenemos 75. O sea, esto hay que revisarlo. ¿Por qué está ocurriendo esa violencia en contra de la mujer? ¿Por qué la muerte de la mujer por razones de género? ¿Por qué esa agresión de las parejas hacia las mujeres? Yo creo que este es un problema de Estado que debe ser abordado. Entonces, nosotros también hemos presentado
un conjunto de una serie de acusaciones. Este año hemos acusado a 3.932 hombres por razones de género, es decir, por delitos no solamente de femicidio, sino también otros delitos como es maltrato, agresiones, maltrato físico y psicológico, y todas esas gamas de delitos que prevé la ley de género. Vamos a hacer una pausa, al regreso podemos seguir sobre este tema. ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso las mujeres no están denunciando? Y nos va a hablar también sobre las fiscalías específicas con competencia en conocer delitos como la violencia de género. Al regreso vamos a continuar con más de Entrevista Venevisión junto a Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, continuamos en Entrevista Venevisión en compañía de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Antes de ir a la pausa, habíamos dejado en el aire el tema de las actuaciones del Ministerio Público con respecto a la violencia de género. Sí, mira, nosotros tenemos 57 fiscalías a nivel nacional especializadas en materia de género. Además de eso, tenemos un centro de tratamiento para la mujer víctima de violencia. Es decir, cuando la mujer es víctima de violencia, por ejemplo, en el caso de una violación, nosotros tenemos equipos profesionales de expertos, como por ejemplo psiquiatras, psicólogos, para el tratamiento de la mujer, para el abordaje inmediato de la mujer cuando va a formular las denuncias. La sede principal la tenemos aquí en Parque Central, en la planta baja de la Torre Este, y en algunos estados, lamentablemente no los tenemos en todos los estados, pero para el abordaje inmediato, una unidad de tratamiento psiquiátrico y psicológico para las mujeres víctimas de violencia. Y las fiscalías especializadas, cada una de estas fiscalías tiene un grupo de auxiliares, o sea, una fiscalía puede tener hasta 7 auxiliares para tratar el tema de la violencia de género. Te decía que este año nosotros hemos presentado 3.932 acusaciones y 6.646 imputaciones. Las imputaciones son previas, no todas las imputaciones terminan en acusaciones, pero es un número alto, lo que significa que los hombres tienen que reflexionar, los hombres tienen que entender que a las mujeres debe tratarse con delicadeza, que deben respetar las mujeres, el derecho que tienen las mujeres, que les asiste a las mujeres. Y además, ese buen tratamiento que el hombre le dispensa a la mujer influye también en el hogar, porque los niños perciben cuando hay maltrato hacia la madre. Y no solamente en el hogar, porque el tema de violencia de género, aunque la máxima expresión es en el hogar, también es en otros escenarios, porque hasta en el trabajo puede existir violencia de género. Las actuaciones en otra materia no menos importante que la violencia de género, pero que también preocupa, en materia antinarcóticos. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público? ¿Las actuaciones? Sí, nosotros tenemos una dirección contra las drogas que depende de una dirección general que es contra la delincuencia organizada. Nosotros hemos hecho un importante trabajo en lo que va de año, sobre todo con incautación de droga que han pretendido sacar del país y dentro del mismo estado. Hasta ahora se han incautado más de 30 toneladas. Esta droga, inmediatamente que se hace la prueba, además de la prueba de orientación, la prueba para determinar la calidad, la pureza, inmediatamente es incinerada. No como ocurría antes, que la droga era almacenada, sino que inmediatamente es incinerada. Nosotros hemos presentado este año 3.855 acusaciones en el primer semestre, que contrasta con las acusaciones presentadas el año pasado, que en el primer semestre fueron 2.586. O sea, hemos hecho un aumento considerable, lo que significa que la persecución que ha desarrollado el Estado venezolano a través del Ministerio Público ha sido muy contundente. Y nuestros fiscales permanentemente también trabajan en el tema del consumo de drogas, que se le da un tratamiento distinto a los que producen, trafican la droga, que es aquellos que deben ser tratados como un problema de salud pública
Y nosotros tenemos a nivel nacional lo que se llaman las unidades de tratamiento psiquiátrico y psicológico al consumidor de drogas, como lo dice la ley, que es cuando la persona es aprehendida con poca cantidad, se le hace esa evaluación antes de presentarlo al tribunal de control. Y si resulta positivo, para él se le pide una medida cautelar, no medida cautelar, se le solicita al juez que ordene el tratamiento porque debe ser tratado como un problema de salud pública. ¿Cómo marcha ese proceso? Quizá podemos llamarlo de desconcentración, de abrir fiscalías del Ministerio Público en los municipios, quizá para evitar a los pobladores trasladarse a las capitales de estado para ir a una fiscalía superior. ¿Cuántas han abierto? ¿Cómo va eso? 37 tenemos a nivel nacional, fiscalías municipales. Estas fiscalías hacen un trabajo que es muy valioso y que contribuye mucho a la prevención del delito, que es las mediaciones. Las personas, cuando tienen algunos conflictos pequeños, como por ejemplo el tema de la basura, un vecino que se disgusta con el otro por el tema de la basura, los ruidos molestos, el cable de tu casa que pasa por encima del mío y me molesta, esos pequeños conflictos que si no se tutelan a tiempo generan violencia, son resueltos por las fiscalías municipales a través de la conciliación. Nosotros llamamos a las personas que tienen esos problemas cuando formulan la denuncia a que lleguen a un acuerdo, un arreglo amistoso, y claro, eso es una cifra que nunca vamos a determinar, no sabemos cuántos delitos se han evitado con estas conciliaciones que realizan las fiscalías municipales en más de 37 municipios, porque hay fiscalías municipales que tienen competencia en 2 y 3 municipios. Recientemente fue abierta también una dirección de asuntos internacionales. ¿De qué manera esto ayudaría a cooperar con otros países para resolver, digamos, delitos transnacionales? Sí, el tema internacional en estos momentos en Venezuela es importante, trascendental. Sabemos el ataque que hay contra Venezuela, lo puedes ver incluso en Mercosur. A Venezuela no le quieren dar la presidencia pro tempore de Mercosur, cuando eso ni siquiera es discutido por consenso. Eso corresponde al país porque se traspasa cada 6 meses de acuerdo al índice y de acuerdo a ese acuerdo corresponde ahora a Venezuela. O sea que no hay que discutirlo, de pleno derecho le corresponde a Venezuela. Asimismo, nosotros vemos como hay a escala internacional un constante ataque contra el Estado venezolano, especialmente en el tema de los derechos humanos. Entonces, esta dirección, además de que está encargada de toda la política internacional del Ministerio Público, es la que articula con la Cancillería para dar la información oportuna y que la Cancillería también informe a nivel internacional sobre los avances que ha tenido Venezuela, especialmente en materia de derechos humanos. Igualmente, esta dirección es la que tramita todo lo que se refiere a las extradiciones activas y pasivas, es decir, las que le solicitan a Venezuela y las que Venezuela requiere a otros países. Igualmente, el tema de las personas privadas de libertad que son de otra nacionalidad y que inmediatamente sus funcionarios, o sea, agentes consulares o diplomáticos, requieren la información del Ministerio Público, para visitar a sus nacionales. Entonces, toda esta actividad que la teníamos dispersa en el Ministerio Público, la concentramos para generar mejor información, para tener respuesta inmediatamente a los requerimientos del Estado venezolano y sobre todo las que nos hacen los distintos países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas. Ya que estamos justamente en el tema internacional, ¿cómo marcha el caso Papeles de Panamá? ¿Hay venezolanos detenidos por este caso? Sí, tenemos 2 venezolanos privados de libertad. A una persona se le dio cautelar, fue presentada y se le dio una medida cautelar sustitutiva de libertad. Tenemos 2 órdenes de aprehensiones. Esto fue solicitado, fueron colocados en el alerta roja de Interpol. Tenemos 3 personas acusadas, 2 de ellas que están privadas de libertad, las cuales te hice
mención, ellas fueron acusadas por el delito de captación ilícita de fondos. Esta investigación continúa. Nosotros, con la fiscal general de Panamá, yo conversé y llegamos a un acuerdo de articular los fiscales de Panamá con los fiscales nuestros, y están haciendo un trabajo articulado en función de resolver estos delitos. El tema del recurso humano, uno de los aspectos de su gestión ha sido la creación de esta Escuela Nacional de Fiscales. ¿Hay el número suficiente para atender los casos? ¿Cuántos están egresando? Explíquele al país cómo funciona esta escuela, que además pues garantiza la inserción de una vez en el trabajo de quienes egresan de esta Escuela de Fiscales. Sí, esta escuela tiene dos programas, un programa de formación continua y el programa para el ingreso a la carrera fiscal. Es decir, que los abogados que quieran ingresar al Ministerio Público como fiscal y tener estabilidad deben cumplir con ese programa de formación. Allí se prepara al fiscal para que concurse y tenga estabilidad. Y en la otra parte es la formación continua, es decir, cursos de imputación, cómo se formulan las acusaciones, actos conclusivos, todo lo que tiene que ver con el proceso penal y con la parte sustantiva también, o sea, los delitos y todo lo que tiene que ver con la parte sustantiva y adjetiva del derecho penal. Cuando hablábamos del tema referendo, bueno, usted dejó bien claro que la vocería corresponde al Consejo Nacional Electoral, pero quisiéramos conocer su apreciación sobre algunas personas. Por ejemplo, hay un comité contra el fraude que ha acudido al Ministerio Público a solicitar investigación por presuntas irregularidades en que habría incurrido la Mesa de la Unidad como promotora del referendo revocatorio al momento de la recolección de las firmas. No solamente ese comité, también han acudido gobernadores, el del Zulia. ¿Qué respuesta ha dado el Ministerio Público? ¿En qué estatus van estas denuncias? Mira, el Ministerio Público, bueno, como titular de la acción penal, tiene la responsabilidad de investigar todos aquellos hechos que son denunciados, y ciertamente fueron presentados un cúmulo de denuncias a nivel nacional sobre presuntas irregularidades en la recolección de firmas del revocatorio que se pretende hacer contra el presidente. Yo informo a la colectividad, al país, que una investigación penal requiere un trabajo acucioso y minucioso, porque per se la simple presentación de la denuncia no constituye un delito. O sea, tú tienes que verificar, investigar, profundizar, buscar, indagar si estos hechos que se están denunciando revisten o no carácter penal, o si estos hechos denunciados son simplemente ilícitos administrativos. Entonces, oportunamente, una vez que se haya estudiado, analizado e indagado como establece la Constitución y la ley, nosotros estaremos dando respuesta. Nos queda poco tiempo. Quisiera quizá una reflexión y a lo mejor anuncios que usted tenga que hacer al país. Que no se ventile públicamente no significa que un caso no se esté trabajando justamente para preservar la pulcritud de la investigación. ¿Hay algún caso que tenga su despacho en las manos sobre el cual hay algún adelanto que usted quiera hacer de conocimiento público? Mira, siempre hay muchísimos casos que interesan a la colectividad, que interesan a la opinión pública. Oye, no se me viene a la memoria en este momento, pero yo quisiera aprovechar este espacio para enviar un mensaje a los funcionarios públicos del Ministerio Público, los altos funcionarios del Ministerio Público y de todo el país. La obligación que tienen de presentar la declaración jurada de patrimonio, la actualización de la declaración jurada de patrimonio en este mes de julio. De no hacerlo, pudieran incurrir en los ilícitos establecidos tanto en la ley contra la corrupción como en la resolución de la Contraloría General de la República. Entonces yo llamo primeramente a los fiscales, directores, subdirectores, altos funcionarios de la institución que yo represento a que cumplan con ese deber. Y asimismo hago el llamado a todos los funcionarios, porque en el mes de julio de todos los años los altos funcionarios del Estado deben actualizar su declaración jurada de patrimonio. Entonces aprovecho este espacio para hacer ese llamado. De no hacerlo, ¿qué implicaría? Bueno, la ley contra la corrupción establece que es un delito no de formular la declaración jurada de patrimonio y no actualizarla.
entonces serán procesados. La Contraloría General de la República será la encargada de señalar cuáles son las personas que, que presentaron o no su actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio. Fiscal, muchísimas gracias por haber venido hoy a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Así despedimos Entrevista Venevisión con Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Hasta aquí Entrevista Venevisión por el día de hoy.